Palabra es la luz que alumbra la oscuridad. Solo allí puedo encontrar tranquilidad. Enderezaste mis pasos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 37 de Quienes Aman Su Palabra. Aquí estamos de vuelta, mi carnal y yo. Y pues, antes de empezar, quiero saludarlo, hermano. Estamos en un ambiente nuevo, ¿no? en Nunca habíamos grabado al exterior. Y creo que está chido, ¿no? Está haciendo frillito. Sí. Qué chido, hermano. Sí, gracias a Dios grabar. Que se dio, ¿no? Volver a... Sí, se dio bien chido. Y pues hoy queremos platicarles sobre Primera de Juan, capítulo 2, del verso 3 al 6. Queremos desmenuzar esta verdad que está aquí en Primera de Juan. Y pues con esto empezamos. Bienvenidos a Quienes Aman Su Palabra. Sobres a darle. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Ok, les decía ahorita al inicio, 1 Juan 2, verso 3 al 6, les leo en la NTV, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Mira, quiero leer la versión de la TLA, Sí, que dice: nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Finalmente el 6 dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Fíjate que yo he estado leyendo una versión que se llama Nueva Biblia Viva, man. Parece trabalenguas, ¿no? Nueva Biblia Viva. Órale. Y la voy a leer en esa versión, porque quiero leer el primer versículo, porque dice, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Hace una pregunta. Si obedecemos sus mandamientos. Ahí está. Entonces, algo que me lleva a pensar este primer versículo, me habla como de una seguridad, man. Yo siempre he pensado que el momento más crítico que podemos vivir es vivir en una incertidumbre, en una inseguridad, ¿no? A veces que estás enfermo, por ejemplo, cuando yo estuve muy enfermo, como que vivir en esa incertidumbre de qué va a pasar. O sea, si me voy a alivianar, no me voy a alivianar, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar, no? Por ejemplo, yo que soy músico y digo, tiene un chorro que no toco, pero no había peor cosa, vato, que a mí me pasara que tocar inseguro, man. Cuando de repente tocaba algún bomberazo, en un palomazo, lo que sea, y que no conocías la rola, man. No manches, yo me la pasaba sufriendo, man, porque te estás como que cazando el momento, ¿no? Y creo que no hay peor momento que vivir inseguro, man, que tener cierta inseguridad, ¿no? Cierta incertidumbre. Y creo que en nuestra vida cristiana me ha pasado que he platicado con mucha raza, con muchos amigos, y de repente cuando hablas de la seguridad de la salvación, sí brincan varias cosas, ¿no? Sí de repente hay varios planteamientos, y desgraciadamente creo que hemos crecido, man, con la enseñanza de que a veces con solamente repetir una oración ya eres salvo, ¿no? O con el hecho de que, pues, es que mis papás van a la iglesia y pues yo sigo yendo a la iglesia, ¿no? Soy cristiano de cuna, como luego dice la raza, ¿no? Sí. Piensan que ya la salvación está asegurada, ¿no? O no sé, a veces por el hecho de, pues que yo ya soy bautizado, ¿no? Ya. Sí. Y no, man. Al final, como lo plantea Juan, como lo plantea Juan, es ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? O sea, ¿cómo podemos saber que realmente amamos a Dios? ¿Cómo podemos saber que realmente somos hijos de Dios? Vamos. Sí, ese tema de la duda, me acuerdo que era algo muy normal en mí.
siempre que estaba en la iglesia y que de repente hacían el llamado para conocer a Jesús, para hacer la oración de fe, Sí, man. no levantaba la mano por vergüenza, ¿no? Porque yo ya tenía años yendo. Pero sí como que en mi imaginación sí como que levantaba la mano, ¿no? Así yo quiero Aquel porque, corto, ¿no? Se vio perder. porque yo no sabía si había sido efectiva o si había hecho una oración honesta Ya. la última vez que la hice, ¿no? De 20 que ya llevaba, ¿no? Y lo que te está... el tema principal de lo que estamos platicando aquí es, Juan no te está diciendo, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer al Señor? No, te está diciendo, tú que ¿Cómo? dices que ya lo conoces, Sí. ¿cómo sabes Ya. que realmente lo conoces? ¿No? Sí. La obediencia es una evidencia de haber conocido al Señor, ¿no? Y por supuesto que esa evidencia se manifiesta en cómo vives, ¿no? Sí. Por eso en el versículo 4 me parece que dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Es decir, Sí. si yo te conozco a ti y no veo que hay cambios en tu vida y ya llevas bastantes años ¿Mm? yendo a la iglesia, híjole. Este tema lo platicaba ayer incluso con mi hermano. Y a veces justificamos ciertas actitudes o ciertas acciones con el hecho de, no, pues es que, no, pues ya te lo sabes, este compa es así, ¿no? Ujú. Si ya lo conoce, ¿no? ¿Para qué lo invitas? Casi, Ujú, casi, ¿no? ujú. Y no, men, yo no comparto esa parte porque la palabra nos llama a regeneración. La palabra nos llama a nuevo nacimiento. Entonces, precisamente, o sea, si no hay evidencia de, o sea, te tiene que llamar la atención, ¿no? Porque realmente no está viendo frutos, no está viendo cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, MacArthur dice, no tener seguridad y por tanto dudar de la salvación propia produce incertidumbre y temor que a su vez provoca desdicha y desesperación. Entonces, hay una parte, en 2 de Corintios que me gustó mucho porque tiene mucho que ver con eso que estamos hablando, porque yo creo que ahora sí que el espejo que el cristiano debe tener es la escritura, pues. Entonces, si tu vida no empata con lo que la escritura dice, pues sí tiene que llamarte la atención, ¿no? Sí tienes que replantearte tu cristianismo. Y Pablo en 2 de Corintios 13, en el verso 5, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, Fíjate, dice, examínense. leí una historia de una señora que decía que estaba platicando que había muerto un pariente de ella, ¿no? Y le preguntaron que si este pariente había sido cristiano, ¿no? Había sido creyente. Y ella dijo, sí, yo estoy segura que sí. ¿Mm? Él recibió al Señor como a los 10 años. O sea, hizo la oración de fe a los 10 años. Uh-huh. Fue bautizado a los 10 años. Pero en 70 años no leyó la Biblia y no fue a la iglesia. Pero yo estoy segura. Porque hizo la oración de fe. Yo estoy segura que él fue cristiano. Yo estoy segura que él es salvo. Uh-huh. Y cuando leí esa historia dije, creo que hay un alto porcentaje de gente que así es, ¿no? Yep. Hacen la oración de fe, y incluso van un par de meses, se bautizan y no vuelves a saber de ellos durante 20, 30 años, ¿no? Y a la luz de lo que dice Primera de Juan, de esto que estamos platicando, híjole, no estoy seguro de que esa persona realmente haya conocido al Señor, porque no hay evidencia de obediencia, ¿no? Sí, no hay frutos, pues. No hay frutos, entonces es muy... Sí, o sea, y el tema, man, de que realmente gente que se dice cristiano, que va a la iglesia, incluso que hasta tienen un liderazgo, ¿no? Y de repente no viven de acuerdo a lo que la escritura dice, o sea, a mí sí me dejan mucho que desear, man. Cuando uno viene a Cristo, man, la escritura nos dice que Él nos sella con su espíritu. Y a la vez la escritura dice que el espíritu nos va a guiar a toda verdad. Entonces es imposible tener al Espíritu de Dios
y que el Espíritu de Dios no te guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Escritura. Sí. Entonces, si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que naciste de nuevo, que recibiste a Cristo como tu suficiente Salvador, ¿no? Único y suficiente Único y Salvador, suficiente dice, Salvador es como se dice, ¿no? Sí. Y no estás yendo a la Escritura, hay algo que está raro ahí. Porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a toda verdad. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes al Espíritu? ¿Qué pasa? Que el Espíritu que te forzosamente te va a llevar a querer conocer a Dios. ¿Sí? A querer obedecer a Dios, a querer vivir para Dios. Y si eso no está pasando en tu vida, a mí me prende focos rojos, ¿me explico? Sí. Porque hay dos momentos que ahorita vienen a mi mente. Uno lo tengo escrito que es en Mateo 7, ahorita lo voy a leer. Pero hay otro momento en donde dice que el Señor Jesús estaba ahí en un lugar y de repente viene alguien y le dice, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera y están preguntando por ti. Y dice que el Señor Jesús contesta y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que voltea a ver a los que estaban ahí, a los discípulos, y dice, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y ellos son mis hermanos. Y en Mateo 7:21 al 23, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo como lo he planteado, Señor, Señor, para mí Señor, Señor, la exégesis que yo he sacado es, no todo el que haga todos los aracles y todas las liturgias y todos los motes y las formas, va a entrar en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y esto para mí es, predicamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Chécate aquí al final. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aléjense de mí ustedes que no cumplen, que no obedecen con lo que Dios ha establecido, con las leyes de Dios, con las normas de Dios, ¿no? El profeta Oseas se quejaba de que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo con lo que se les había pedido. Y en Oseas 4:1 dice, no hay fidelidad, ni amor, ni reconocimiento, ni conocimiento de Dios, en la tierra. Solo hay maldición, mentira, homicidio, hurto, adulterio, etcétera, 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 ¿no? ¿Y por qué el pueblo de Israel estaba metido en eso? El pueblo de Israel empezó a cometer acciones al no obedecer en ese entonces los 10 mandamientos. Entonces, cuando ellos empezaron a no respetar, a no obedecer las leyes establecidas, empezaron a hacer todo lo contrario. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. En este cristianismo moderno, déjame decirlo de esa manera, se nos hace muy fácil escoger solamente las ventajas, los beneficios, lo bonito de ser cristiano, es decir, recibir el consuelo de Dios. Sí, buscar las bendiciones, ¿no? Recibir el perdón de Dios, su amor, el estar procurando por ese consuelo, el abrazo, el que provea de nuestras necesidades. Y todo eso es necesario, por supuesto. Yo soy el primero en levantar la mano, el que busca eso. Pero se nos olvida que hay una parte B en donde el Señor también nos pide, entrega eso, ¿no? Claro. Y a veces esas cosas dices, no, espérame, no, o sea, yo te pregunto a ti, ¿cuánto te costó en dejar aquellas cosas que te estorbaban en su momento para continuar en el camino del Señor? Hay cosas fáciles de dejar, pero hay otras que son muy complicadas y tenemos esa tendencia a solamente procurar lo sencillo, lo fácil, lo bonito, lo que sí me beneficia, y nos cuesta mucho trabajo obedecer, ¿no? Y la verdad es que pues obedecer, la única manera es a través de la palabra, porque ¿qué obedeces si no sabes lo que tienes que obedecer? Exactamente. ¿No? Sí, si no conoces la Escritura, ahora sí que ¿qué obedeces? Si desconoces totalmente. Ahora, yo he dicho algo sobre ese tema,
Porque una ley no te exime de ser juzgado por esa ley si tú no la conoces. O sea, no puedes llegar con un policía y decirle, que yo no señor policía, sabía. es que yo no sabía que... No, pues No, es que estás compa, pues. obligado Sí. a conocer la ley, porque eso no te exime, el no conocerla no te exime de recibir el juicio de esa ley. Entonces, eso que dices, por ejemplo, de los beneficios, ¿no? Es un poco, hablemos en un contexto terrenal, en un contexto como familia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tú como hijo recibes los beneficios de ser hijo de tu papá, ¿no? Ujú. Que cuando uno estaba morro, pues te daban comida, calzado, vestido, etcétera, ¿no? Y te la pasabas cachetón de una otra manera, ¿no? Pero de una otra forma tienes obligaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Lánzate a la tienda, Fíjate. limpia, lava, ¿me explico? Barre, trapea. En estas fechas de Sembrina, ahorita que tocas ese tema, ¿no? En estas fechas, pues obviamente mis hijos saben que no existe Santa Claus, ¿no? Sí, man. Digo, es un tema que pues ya no están chiquitos, pero seguimos bromeando y que a ver tu cartita para Santa Claus, ¿no? Sí, man. Y en estos días pasados, antes de Navidad, me acuerdo que les dije a mis hijos, ¿y ustedes ya hicieron su cartita? Porque yo quería ver qué es lo que ellos querían pedir para poder organizarme y comprar los regalos, ¿no? Sí, man. Y pues Caleb hizo una lista como de 30 cosas, man. Dijo, papá, aquí ya tengo mi cartita, a ver, préstamela. Y la vi, una lista grande, man, así. Le dije, toma, pareciera que te portaste bien en todo el año, pareciera que fuiste bien obediente. No, pues sí fue obediente. Ah, sí, seguramente no traía el cinto en la mano cuando te pedí que lavaras la camioneta. Y ya le empezó a sacar algunos trapitos al sol, ¿no? Sí, man. Dije, mira, vamos a hacer algo, está bien, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si con base en lo que te estoy diciendo de si fuiste obediente o no fuiste obediente, piensa otra vez tu lista y vuélvela a hacer? Ahora. Y con lo que tú creas que fuiste obediente o no fuiste obediente, tú anótalo. No, pues la neta sí me pasé de lanza, no, esta lo voy a quitar, no, esta sí me... Y sí, hizo una lista y de 30 cosas que había puesto, me dejó como 6. Las más caras, pero me las dejó ahí. Entonces, pasa mucho eso, man. Pasa mucho Sí. en nuestra vida cristiana, ¿no? Se nos olvida que, lo que decía hace ratito, ¿no? Que el Señor también pide de nosotros obediencia, pide de nosotros entregar cosas, pide de nosotros nuestros diezmos, pide de nosotros dejar esas relaciones, pide de nosotros un montón de cosas que nos manda, ¿no? Sí. Y nos cuesta trabajo, ¿no? Y nos sentimos en una posición y hacemos nuestra lista pasanta de 60 Sí. peticiones, ¿no? Y digo, afortunadamente Dios no es como yo, ¿no? Él no nos paga conforme a lo que merecemos. O sea, entiéndanme, no se trata de que, ok, me porté bien, Dios, es tu obligación darme. Entonces, no es así. No, que no se vaya por ahí, pero sí es la idea, ¿no? Sí, porque al final, digo, el versículo que sigue dice por qué debemos obedecer o cuál es el resultado de nuestra obediencia, por qué es. Ahorita lo vamos a leer, pero quiero cerrar la idea con esta parte, ¿no? No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que predique chido, ni el que, es que yo soy pastor, es que yo soy Juan Camaney. No. La Escritura claramente dice que el que hace la voluntad del Padre y se acabó. Sí. No hay opción B y aquí no hay truco ni atajo, porque a veces pensamos, no, es que yo soy de tal o cual apellido y mi papá y mi mamá fueron pastores o lo que sea. No. Si no obedecemos la Escritura, no hay pase al cielo, ¿no? No hay examen extraordinario, ¿no? O sea, es Sí. clara la Escritura y digo, a veces en lo más elemental, en los principios más elementales de la Escritura fallamos, pues. O sea, Juan dice que el que no ama no conoce a Dios. Así de fácil. Y de repente ves gente, líderes y personas con ciertos cargos que saliendo de su boca cosas sin sentido, ¿no? O sea, desprecio y cosas que dices tú, neta, o sea, en lo más elemental que la Escritura dice, no estás cumpliendo, compa, o sea, ¿qué puedo esperar de algo más profundo, no? Y la Escritura es clara, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces, al punto que va en el que es el verso 4, dice, si alguno dice, sigo en la NBV, Nueva Biblia Viva, si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad.
justo todo lo que estamos diciendo. Sí. En cambio, el amor a Dios se demuestra, esta es la parte, cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. Entonces, en cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Y esta está muy sencilla. O sea, ¿por qué obedecemos a Dios? Porque le amamos. Sí. O sea, yo no puedo amar a alguien que yo no conozco. Y muchísimo menos lo voy a obedecer. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Pues la única manera es las Escrituras, ¿no? Porque no hay otra forma de conocerlo. Sí, yo incluso te lo platiqué en estos últimos días o semanas, que de repente me puse a pensar acerca de la obediencia, ¿no? Y profundizando en esta onda de obedecer al Señor, te das cuenta que hay diferentes maneras de obedecer, ¿no? Una es, obedeces porque tienes que obedecer, ¿no? Por ejemplo, un esclavo tiene que obedecer, porque si no obedece las órdenes de su amo, pues le va mal, ¿no? O es castigado o lo que sea. Sí. Otro es un empleado, por ejemplo. Obedece porque debe obedecer, porque probablemente no le guste su trabajo, pero debe obedecer porque pues no le gusta su trabajo, pero sí le gusta el cheque. Y tiene una familia que alimentar y pues dices, ni modo, ¿no? Pues le tengo que atorar porque si no, no me pagan, ¿no? Pero hay una tercera obediencia que es que obedeces por amor, ¿no? Yep. Y creo que es importante cada quien situarnos. ¿Por qué estás obedeciendo al Señor? ¿Por qué estás siguiendo al Señor? ¿Porque tienes? ¿Porque debes? ¿O porque realmente amas al Señor? Por ahí me encontré una frase en Facebook que me dejó pensando. Déjame ver si la encuentro aquí rápido. Eso la guardé. Ahorita en lo que la buscas, man. Hice aquí un apunte y es: Juan enfoca la seguridad manifiesta desde la perspectiva de la obediencia, la cual constituye evidencia visible y objetiva de que alguien es cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan básicamente lo que plantea es: la obediencia va a ser algo visible, una evidencia visible de que realmente somos cristianos. La obediencia a la Escritura, la obediencia a Dios va a ser una evidencia palpable y tangible de que realmente amamos a Dios. Sí, la frase esta dice, existe una fe mentirosa que lo único que quiere es escapar del infierno, sin querer ningún compromiso con Cristo. Esa fe no salva. O sea, existe una fe mentirosa que lo único que quiere es escapar del infierno. O sea, yo sigo al Señor o yo voy a la iglesia porque me da miedo el infierno. La verdad es que no me quiero ir para allá. Sí, y pues mejor aquí tranquilito, ¿no? Sí, que eso ha sido, creo que el tema de toda la vida, ¿no? Creo que todo el mundo, o sea, incluso se ha ofrecido el evangelio para salvarte del castigo, ¿no? O sea, exacto. Ven a Dios para que Él solucione tus problemas. Ven a Dios porque el infierno está ardiendo, ¿no? Y no lo vas a aguantar. Y no queremos ningún compromiso verdadero con el Señor, ¿no? Y para poder tener un compromiso verdadero, pues es necesaria la palabra, es necesario seguir las instrucciones y la Biblia, pues. Sí, entonces, algo que anoté aquí también es el planteamiento, es que la obediencia externa proporciona evidencia de si se ha producido o no una realidad interna y transformadora en nosotros, que es un poco lo que te decía hace rato. O sea, puedes cambiar de actitud sin cambiar el corazón, pero eventualmente vas a volver a esas actitudes. O sea, y es lo que hemos platicado y lo que platicaba con mi carnal ayer, repito. O sea, platicábamos de ciertas cosas y a veces te topas con actitudes de personas que las han tenido toda la vida, desde que los conoces, pues. Entonces, a veces lo único que cambiamos son las actitudes, pero no el corazón. Y eventualmente, al cabo de 10, 20 años, te topas con la persona y esa persona volvió a sus actitudes de hace 20 años. Entonces, ¿qué está pasando? Simplemente, a veces hemos vivido en emociones. No, ya le voy a echar ganas, ahora sí, ¿no? Y te portas chido un mes, ¿no? Y si te fue bien. Pero a los 2, 3 meses vuelves con lo mismo de siempre. Entonces, cambiar nuestras actitudes sin cambiar nuestro corazón nos va a llevar a eventualmente volver a las actitudes viejas, ¿no? Entonces, esto es importante y digo, esta parte
esta idea quiero cerrarla con la obediencia que honra a Dios es realmente un reflejo de amor genuino. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar amor genuino a Dios obedeciéndolo. Sí, cuando yo estaba estudiando este tema, sí llegó un momento en donde me puse a, como empezaste diciendo al principio, ¿no? De esta plática, examinémonos. Sí. Y realmente hice ese ejercicio, ¿no? Empecé a analizarme, empecé a examinarme y definitivamente sé que he crecido, sé que no soy el mismo, sé que el Señor está haciendo su obra en mí, pero también me di cuenta de que hay muchas cosas que todavía necesitan ser corregidas, ¿no? Demasiadas cosas. Pero me dio gusto darme cuenta de que el chiste es seguir obedeciendo, seguir insistiendo, seguir permaneciendo en el camino, ¿no? Sí. Y como dices, esa palabra genuina me gusta mucho, ¿no? Se trata de no quitar el dedo del renglón para poder seguir cumpliendo lo que el Señor nos está dando. Sí, y como digo, ¿no? O sea, el amor va a ser la evidencia. O sea, el obedecer a Dios va a ser la evidencia de que realmente le amamos. Y quiero leer 3 versos antes de ir al último versículo de Primera de Juan. Y es Juan 14. Voy a leer verso 15, verso 21 y verso 23. Aquí lo tenía anotado también. Y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sí. Y luego el 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y el 23 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Pero el verso 24 es interesante porque dice, el que no me ama no me obedece. O sea, está súper fácil la ecuación, ¿no? O sea, sí. Si me amas me vas a obedecer. Si no me amas no me vas a obedecer. Así de sencillo, ¿no? Entonces, y como remata Juan aquí en Primera de Juan 2, en el verso 6, el que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Y esto, sí. O sea, revienta con todo. Por ejemplo, Juan 15, en el verso 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir? Que si realmente vivimos obedeciendo a Dios, vamos a vivir como Cristo anduvo. Porque al final Cristo, ¿cómo anduvo? Obedeciendo al Padre. ¿Sí me explico? O sea, es una constante. Por ejemplo, en Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Antes de ir al Getsemaní, Jesús le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, no derrames toda tu ira sobre mí, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo vivió Jesús? Obedeciendo al Padre. O sea, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Sí. En obediencia. Y Jesús, voy a irme a lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? Sobre el fruto del Espíritu. Jesús vivió amando. Y yo pienso que este principio del fruto del Espíritu, que es amor, qué carente de amor somos, man. Uh-huh. O sea, de repente estás con raza cristiana y dices, ¿en dónde estoy, no? O sea, ¿neta estoy con cristianos? Uh-huh. Porque hay una falta de amor. O sea, repito, a veces en lo más elemental, vato, estamos fallando, pues. A veces en brindar un saludo, una sonrisa, un abrazo, estamos fallando, man. ¿Sí me explico? Yo el viernes hablaba sobre una escena que hay ahí en los evangelios donde viene un leproso, man, a Cristo. Y en la antigüedad la lepra era totalmente detestable, ¿no? O sea, nadie se podía acercar a un leproso. De hecho, básicamente tocar a un leproso era casi lo mismo que tocar a un muerto, ¿no? O sea, te volvías totalmente impuro. Uh-huh. Se dice que tenías que estar 3-4 metros lejos de un leproso. O sea, ni su propia familia legalmente podía estar cerca de un leproso. Y dice que cuando eran días con viento, tenías que mantenerte a unos 45 metros de un leproso. Entonces, la narración dice que cuando este leproso viene, dice que se inclina ante el Señor Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Uh-huh. Y dice que el Señor le dice, si quiero,
sé sano, y dice que lo toca, men. Ujú. Entonces yo lo que les platicaba a la raza es que pues, Jesús tenía el poder suficiente para simplemente decirle, sé sano, o ver hecho un movimiento de lejos, pero dice que va y lo toca, men. Entonces esto me muestra un chorro de misericordia, pues. Entonces me muestra un chorro de empatía, ¿sí me explico? De cercanía a estas personas. Ujú. Te pones a pensar cómo el Señor recluta a estos 12 personas, o sea, ¿quién daba un peso por Juan? ¿Quién daba un peso por Santiago, por Pedro, pescadores? Man? ¿Quién daba un peso? ¿Quién daba un peso por mí, man? Ujú. ¿Me explico? O sea, Ujú. chorro de misericordia, de amor, man. Y de repente traemos todo a nuestros días y yo creo que vivimos en la generación que muestra menos misericordia, man. Y no estoy hablando de gente de fuera, estoy hablando de la gente de la iglesia, man. O sea, no mostramos misericordia, no mostramos amor. O sea, no mostramos gracia, man, no mostramos nada. Entonces, ¿cómo vivió Cristo? Pues con amor, ¿no? Mostrando amor, con gozo, con paz, siendo paciente, siendo benigno, con Sí, bondad. eso que dices evidencia mucho dónde estamos parados como creyentes, como cristianos. Y un pensamiento bien tonto que yo tenía hace algunos años, yo de alguna manera decía, pues es que ya dentro de una iglesia, pues es muy difícil saber quién está diciendo la verdad y quién no, es muy subjetivo, ¿no? Sí, man. Veías hermanos que levantaban la mano y hasta le movían así y decías, no, ese hermano sí trae, ¿no? Anda con todo, ¿no? Anda con todo y entonces por la misma razón yo decía, pues yo paso desapercibido, yo traigo un cochinero en mi vida, Uh-huh. pues paso desapercibido nada más levantando la mano, ¿no? Hoy este versículo refuta esa idea tonta y mata toda idea que yo traía al respecto de que es muy subjetivo quién sí y quién no. Sí. Ahorita me doy cuenta precisamente y porque conoces gente que la has visto en la iglesia desde hace 20, 30 años, 15, 10 años, Y los están en ves el mismo batallando, sitio, ¿no? están en el mismo sitio, están batallando con los mismos, tienen el mismo carácter deficiente, no muestran misericordia, o sea, es evidente que algo estás haciendo mal, es Sí. evidente que algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y al referirme en el mismo sitio no me refiero geográficamente hablando, me refiero en su crecimiento, ¿no? Sí. Yo platicaba, de hecho, esta parte donde mi hija ahorita tiene 3 años y medio y de repente cuando llegó a los 3 años y aún no hablaba, a mí me empezó a preocupar un chorro, man. ¿Por qué? Porque realmente un niño de 3 años ya habla muchas palabras, pues. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una deficiencia en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Entonces, espiritualmente es lo mismo, pues. Si no estamos teniendo crecimiento y desarrollo, tiene que preocuparnos bien, machín, pues. Entonces, a eso me refiero, a estar en el mismo lugar, pues. Entonces, peguémonos una pasada por Gálatas 5:22. Con eso yo creo que podríamos empezar, ¿no? Porque ahí dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza, ¿me explico? Y yo creo que con eso tenemos para divertirnos todo el año, ¿no? Sí. O sea, para decir, ok, me está faltando amor, pues tengo que chambear en eso, ¿no? Me está faltando gozo, me está faltando fe, soy impaciente, ¿sí? ¿Me explico? O sea, necesito chambear en eso. Y ahí nos podemos quedar, yo creo que mucho tiempo, ¿no? Y eso para mí es, el que me ama va a obedecer, va a guardar Sí. mis mandamientos, lo que la Escritura dice. Y al final, como dice, ¿no? El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesús vivió. O sea, no hay vuelta de hoja, man. Y otra cosa que yo he platicado con la raza de la iglesia es que tú te vas a los hombres de la antigüedad que realmente conocían a Dios, que realmente profundizaban en la Escritura y ellos se escandalizaban, man, se horrorizaban, esa es la palabra. Porque dice que desgarraban sus vestiduras, man, su ropa la hacían tiras en muestra de horror, dice. El hecho de no obedecer la Escritura. O sea, dice, no estamos obedeciendo, no estamos haciendo lo que la Escritura dice. Perdónanos, Dios, dice. Y ese era el feeling que un Nehemías, que un Josías, que toda esta raza tenía de horrorizarse, man, por no estar cumpliendo con la ¿Cuánto Escritura. nos falta eso, no? Entonces,
hemos caído en ese letardo, en ese estupor, man, donde, qué exagerado, no, pues ¿para qué? Pues aquí la llevamos, ¿no? No. Porque la escritura es clara. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Está fácil, man, apaga todo y vámonos, ¿no? Ya no hay más que decir, ¿no? Sí, tenemos un amigo que lo ves y pareciera que no pasa el tiempo con él, ¿no? O sea, Sí. está atorado desde hace 20, 25 años en lo mismo, ¿no? Sí. Y platicas y te das cuenta que se quedó estancado y se quedó atorado y no ha avanzado y lo que él tiene por seguir al Señor, o sea, su conciencia de seguir o su idea de seguir al Señor es, pues, a lo mejor no dejar de ir el domingo a la iglesia, ¿no? Sí. Pero hasta ahí llega, o sea, híjoles, te das cuenta que sí estamos necesitados de profundizar más en muchas cosas, ¿no? Sí, men, y pues al final yo concluyo, yo aterrizo y me quedo con lo que Pablo en 2 Corintios 13 dice. Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Y cómo nos vamos a examinar? El espejo es la escritura, men. Y nuestra vida tiene que empatar con lo que la escritura dice. Si no, no lo estamos haciendo bien. Sí. Así de sencillo y yo me quedo con eso, ¿no? Examínense, yo también, examinémonos. Y pues con eso terminamos por hoy, raza. Les mandamos un abrazo, bendiciones. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.